¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de preguntas de bonsái. Bueno, después de un largo tiempo que teníamos que no hacíamos algunos de los videos, teníamos por ahí alguna sección que era de preguntas y respuestas. Bueno, básicamente esto trata de que ustedes en este video me dejen aquí abajo sus preguntas sobre bonsái y en el siguiente video de preguntas de bonsái yo se las respondo. Entonces, sin más, pues nos vamos a las preguntas del video anterior, que fue el de preguntas de bonsái 2. Bueno, vamos a responder ahorita las preguntas que pusieron en el video anterior. Salvador Vega preguntó: ¿podrías explicar el tamaño de la granulometría y sus efectos de crecimiento? Ya que en algún momento leí sobre si colocas un tamaño más grande, crece más rápidamente. Espero se comprenda mi pregunta. Se supone que entre más, o sea, esto tiene prácticamente la misma lógica que la técnica de colador. Si el bonsái en las raíces tiene un poquito más de oxigenación, el árbol va a crecer un poquito más. Entonces, sí influye muchísimo la granulometría, es decir, el tamaño de los granos del sustrato con lo que plantes el árbol. Entonces, entre más grande sea el tamaño, ¿sí? Va a haber un poquito más de oxígeno en las raíces. Esto no lo tengo comprobado al 100%, yo también he leído por ahí que eso es lo que sucede, o sea, se oxigenan un poquito más las raíces. Entonces, esto se puede utilizar también como una técnica de crecimiento rápido. Entonces, entre más grande, más oxígeno y entonces el árbol crece un poquito más rápido. Vicky Maecha pregunta: si yo consigo un tronco de bugambilia para hacer un bonsái con el tronco grueso, ¿qué le debo echar para que no se muera? Bueno, pues prácticamente, pues ¿qué le debes echar? Pues yo creo que abono. Tienes que, son muchas técnicas que se tienen que aplicar. Básicamente tenemos que estudiar un poquito sobre el cultivo de los árboles. En este caso, estudiar un poquito la ficha técnica de la bugambilia. Necesitas saber que la bugambilia no aguanta un sustrato muy encharcado ni con tierra, entonces necesita un sustrato muy poroso, ¿sí? Trasplantarlo a un sustrato adecuado y posteriormente de eso, pues ¿qué le puedes echar? Pues abono. Prácticamente con el abono que no vas a tener ningún error es con el abono orgánico, que ese no hay problema, la cantidad que tú le pongas, el árbol va a absorber los nutrientes. Ojo, nada más hay que tener un poquito de cuidado con los abonos químicos si no sabes exactamente la dosis que le tienes que poner. Y pues prácticamente es eso es lo básico nada más, ¿no? O sea, su trasplante, buen sustrato, su abonada y su riego. Prácticamente eso es lo principal para un buen cultivo de cualquier árbol, no solamente de la bugambilia, pero pues sí necesitas investigar un poquito más respecto a sus cuidados. Madeus Manchas pregunta: ¿qué tipo de bonsái puede vivir en el frío? Vivo en Pachuca. Bueno, pues no sé qué tan frío haga en Pachuca, pero pues si estamos hablando, no creo que esté tan frío como que lleguen como heladas y que caiga nieve y demás. Pues bueno, hay árboles que viven en el frío, los árboles, por ejemplo, como los arces, que son muy cotizados, viven o se dan mucho mejor en climas fríos, pero bueno, en Pachuca no conozco qué clima tengan, pero prácticamente mi consejo va encaminado a que los árboles o las especies que tú veas que se dan bien en tu localidad, o sea, árboles que tú veas en la calle, en cualquier lugar, árboles que tú veas que haya más de esa especie, son los árboles que se adaptan perfectamente bien a tu clima. Esa es la recomendación básica para saber qué árbol se da mejor en tu clima. Taceja pregunta: ¿puedo ponerle residuos de café, cascarón de hueso molido o, como muchos recomiendan, dejar el sustrato un pedazo de hierro? A la fecha los he abonado de manera natural y el mejor estilo que me ha resultado es precisamente el llorón. Gracias por la atención y que te sirva bien este mensaje. Bueno, Taxeja, bueno, hay muchas recetas caseras, por decirlo así. Yo me imagino que es igual, imagínate como cuando estás enfermo de algo y hay recetas caseras, ¿no? Que ponte tal hierbita o toma esto o un tecito. O bueno, me imagino que es prácticamente lo mismo, que son, terminan siendo suplementos de algunas cuestiones que tú puedes poner de manera un poquito más profesional. En este caso, lo que te recomendaría sería buscarte un buen abono,
¿sí? Para abonar, y ya un abono que tenga todo, o sea, un abono que ya tenga hierro, que tenga los macroelementos, microelementos, o sea, todo lo necesario para que la planta viva bien. Ojo, de todos modos, debes de tener la planta trasplantada en un sustrato adecuado para ella, y también buscarle, bueno, el abono óptimo. Si sabes cuánto se le puede poner de abono o químico, pues puedes ponerle químico. Si no, lo que yo te recomiendo es que pongas abono orgánico, que esté un poquito más completo de elementos. Bueno, Daniel Robles pregunta, ¿puedo usar luces UV para poder tener dentro de casa los árboles? Bueno, esta pregunta surgió a partir de un video que yo hice en donde explicaba que los árboles no se deberían de tener en el interior, que prácticamente todos los árboles necesitan del sol. Ojo, aquí hubo un poquito de incertidumbre respecto a esta cuestión. Todos decían, bueno, ¿necesito tenerlo todo el tiempo en el sol? La respuesta es no. Lo que necesitas es tenerlo en el exterior, y los árboles necesitan de sol. Entonces puede darle el sol aunque sea un ratito, ¿no? O que lo tengan en un lugar donde le dé resolana. O, bueno, hay varios factores que influyen para poner o no un árbol directo al sol. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poquito más a detalle en otro video. Pero respecto a tu pregunta, bueno, ¿puedes utilizar luces UV? Bueno, ya hay técnicas en donde germinan semillas, en donde cultivan, no sé, verduras y demás, en lugares cerrados y con algunos sistemas pues que regulan la luminosidad y la temperatura que necesitan las plantas. La respuesta es sí, sí se podría tener así, pero pues yo creo que para un árbol grande necesitas tener un sistema pues un poquito más profesional, pero pues la verdad es que no comprendo por qué dificultarse tanto si puedes ponerlo incluso cerca de una ventana. O sea, no hay quien no tenga una ventana en su casa, entonces puedes poner el árbol cerca de la ventana si no tuvieras un patio, una terraza o algún lugar en donde poner el árbol. Pero sí, la respuesta es sí, sí se puede. Carlos Alonso pregunta, estoy trabajando un durazno para hacer bonsai. ¿Se puede hacer bonsai o estoy perdiendo el tiempo con el durazno? Bueno, el durazno lo que puede llegar a tener es que las hojas son un poquito grandes. Entonces, en proporción a los tamaños normales del bonsai, pues sí es un poquito grande. Entonces, necesitas tener tal vez un árbol grande que se adecue a la proporción de la hoja. Se puede hacer bonsai de infinidad de árboles, pero pues todo es cuestión de que a ti que te guste y pues bueno, qué tanto te claves con las cuestiones de las directrices, las proporciones y demás. Entonces, bonsai se puede hacer casi de cualquier planta. Entonces, pues si quieres seguir trabajando tu durazno así, pues puedes hacerlo. Pero si ya te quieres meter en cuestiones un poquito más técnicas y más de directrices y demás, pues sí, la verdad sí se sale un poquito de ahí. Adriana La Derecha pregunta, hola Tony, te quisiera preguntar cuál es la mejor época para trabajar un boj. Lo tengo en una maceta más grande a la que le corresponde para que engorde. Vivo en Uruguay. Bueno, ¿cuál es la mejor época para qué? Hay diferentes técnicas que se le pueden aplicar a los árboles. Bueno, no sé si te refieras más al trasplante, que es la técnica que sí necesitamos cuidar un poquito más la temporada. Porque recuerda que es la técnica un poquito más estresante para el árbol y que no se hace de manera natural. Entonces, si te refieres a eso, las demás técnicas se pueden aplicar obviamente con su debida precaución todo el año sin problema. Pero el trasplante sí hay que buscar el momento específico, no hay temporadas, recuerda. Hay que ver cuando el árbol te empiece a brotar en primavera, es el momento adecuado de trasplantar. Eso es lo que te pudiera recomendar. Luis Román pregunta, hola Tony, gracias. ¿Qué posibilidades hay para alambrar un arbolito de la abundancia, ya que sus troncos y ramas son muy frágiles, o definitivamente no se puede trabajar con el alambrado este tipo de árboles? Sí se puede alambrar con mucho cuidado. Sus tronquitos, bueno, no son troncos, tiene unas fibras leñosas, ¿sí? No forma una madera, que pues entra mucho en la polémica, ¿no? De que si se puede hacer bonsai o no con él. No nos vamos a meter en esos detalles, pero mi respuesta es sí, sí se puede alambrar. Nada más hay que tener un poquito de cuidado con la cuestión de que el alambre se le pueda ir encarnando, porque sí engrosan muy rápido.
Entonces sí tienes que estar al pendiente, pero sí, yo de hecho tengo unos alambrados y pues son maravillosos para trabajar. Incluso, por ejemplo, yo los pudiera recomendar para personas que van iniciando, porque es un árbol súper guerrero, le haces de todo y no le pasa absolutamente nada. Entonces no te preocupes, puedes incluso practicar mucho con cualquier portulacar. Entonces la respuesta es sí, sí podrías. Enigma Vapés: ¿en qué época es la ideal para trasplantar un mirto y qué tan meticuloso debe ser el trasplante para evitar que se muera? Bueno, no conozco esa especie, el mirto, no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero la temporada es igual, como ya lo había comentado, cuando el árbol esté brotando o esté comenzando a brotar, es la temporada adecuada para hacer el trasplante. Y qué tan meticuloso debes de ser, pues yo creo que lo normal, como cualquier otro árbol. Si no conoces la especie o no has visto a alguien que haya trabajado o haya trasplantado ese árbol, pues sí, hazlo con cuidado. Como no sabemos si el árbol vaya a responder mal o si sea muy delicado a los trasplantes, pues hazlo con cuidado y pues prácticamente cuida la temporada y vas a tener más porcentaje de éxito. Carlos R. Sánchez pregunta: ¿qué tal? Un saludo desde Tlaxcala. Mi duda es la siguiente: ¿qué recomendación me darías para proteger nuestros árboles en estas épocas de frío? Vivo cerca de la montaña, en la Malinche, y baja mucho la temperatura. ¿Se podrían cubrir con alguna tela o plástico? Tengo un tejado y resguardo algunos, pero no sé si sea la mejor opción moverlos diariamente. Y finalmente, hay productos que ayudan a fortalecer a las plantas precisamente para el frío. ¿Cuáles serían y cuál es la... Híjole, está muy larga. ¿Y cuál es la cantidad y forma de emplearlos? De antemano, muchas gracias. Bueno, una disculpa porque esta pregunta era para la temporada de fríos. Ahorita, como hubo mucho tiempo que no subimos video, pues ya se pasó la temporada, ¿no? Pero bueno, depende de qué tipo de árboles tengas. Si tienes árboles que no, normalmente que son tropicales o que no se adaptan muy bien a los climas fríos, pues sí es necesario que los cubras un poquito, que hagas un pequeño invernaderito chiquito, en donde los tapes y de todos modos durante el día les dé solecito y demás. Pero solamente si tienes especies que sí sean muy delicadas al frío. Investiga un poquito sobre las especies que tienes. Hay especies que aguantan incluso hasta los 5 grados o hasta menos todavía y no les pasa absolutamente nada. Pero si son especies tropicales, pues sí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay que investigar un poquito qué tanto les puede afectar a las especies que tienes el frío de tu ciudad. Entonces eso es un poquito complicado de responder, porque necesitas investigar varios detalles, ¿no? Como te digo, la especie que tanto aguanta y también el clima de tu ciudad que tanto baja, ¿no? Para ver si es necesario o no resguardarlos. En cuanto a los productos que puedes emplear, pues bueno, abonarlos. Yo les había comentado, yo abono 2 veces al año, una en la temporada de mayor crecimiento, que es en la primavera, y otra ya en otoño-invierno, cuando ya baja el crecimiento. Yo pongo más abono para que el árbol pues medio se recupere y se vaya protegiendo y preparando para el invierno. ¿Qué puedes ponerle? Pues bueno, yo te puedo recomendar lo que yo he usado, que son los abonos orgánicos que tenemos ahí en la tienda online. Si te interesan, ahí están. No he probado algunos otros, también, bueno, los mocote. Bueno, pues prácticamente todo lo que hay ahí es lo que yo utilizo y me ha ido súper bien. Entonces eso es lo que yo te pudiera recomendar. Jesús Cruz Santiago pregunta: ¿es cierto que la ceiba o pochote no se le corta la raíz pivotante? Saludos. Pues no sé, yo creo que si tiene raíz pivotante se le debe de cortar. Obviamente esto es una técnica, como ya les había comentado, para fomentar la raíz radial. Incluso, pues bueno, las ceibas son como un poquito guerreras para los trasplantes. Entonces no creo que haya problema si le cortas la raíz pivotante, al contrario, yo creo que te va a ir muy bien. Bueno, Imperius pregunta: hola amigo, me encanta tu canal, soy muy fan pero descubrí un poco tarde. Tengo un árbol junípero y lo trasplanté en un sustrato equivocado, fibra de coco, que para nada le favorece. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sustrato me recomiendas?
Bueno, los juníperos son un poco complicados a la hora del trasplante porque necesitan un sustrato que a la vez sea drenante, pero que también tenga un poquito de materia orgánica o algo. Cuando se trasplantan los juníperos, se les debe de dejar siempre un poquito de la tierra que tienen. Esto es porque este tipo de árboles necesitan la simbiosis que crean con las micorrizas, que son hongos que se crean en el sustrato. Entonces por eso es bueno dejarles un poquito de tierra que contiene las micorrizas que ya están en simbiosis con el árbol. Si nosotros le quitamos todo, pues podemos matar al árbol porque no va a ser bien la absorción de nutrientes. En este caso lo que recomiendo para los juníperos es que cuando trasplanten eso, dejarles un poquito de tierra de la que ya tienen, la que está un poquito más pegada al cepellón, y aparte si pueden integrar al nuevo sustrato algún suplemento de micorrizas, pues pueden hacerlo. De hecho, en nuestra tienda online también tenemos por ahí unas endomicorrizas que son micorrizas encapsuladas, que a la hora que nosotros las ponemos en el sustrato, con la humedad se empiezan a liberar y empiezan a crearse estos hongos benéficos para los juníperos. Cualquier tipo de conífera, juníperos, pinos, incluso también se recomienda para cualquier otra planta. Las micorrizas son muy buenas para que los árboles absorban perfectamente bien los nutrientes del suelo. Entonces esa sería mi recomendación. Jimmy pregunta, tengo una pregunta. Hace un mes trasplanté un ahuehuete de 2 metros de altura y 3 sauces de 50 centímetros cada uno. Debajo de la maceta les puse un plato con agua y quisiera saber si estoy en lo correcto o les quito el plato con agua. Quedo en espera de tu respuesta. Ok, 2 ahuehuetes y 3 sauces. Sí, está bien. De hecho, esos son de los árboles que viven cerca de los ríos y las lagunas, precisamente por eso, porque necesitan muchísima hidratación y muchísima agua. Por eso es importante lo que les comento, que ustedes investiguen cuáles son las necesidades de su especie. Si nosotros esto lo hacemos con otras especies como un junípero o una bugambilia, por ejemplo, pues los vamos a matar, porque es demasiado exceso de agua y se les pudren las raíces y pelan, mi chavo, porque no son las condiciones adecuadas para esas especies. En cambio, para el ahuehuete y para el sauce, como son árboles que por sus condiciones biológicas, físicas y demás necesitan de este exceso de humedad, pues les va perfectamente bien. Yo de hecho tengo los ahuehuetes igual, sumergidos en agua, al menos no sé, a la mitad o a 2/3 de la maceta, para que estén todo el tiempo con agua. Entonces eso les ayuda mucho y la verdad es de que se disparan muchísimo. Por ahí tenemos una actualización de una ahuehuete que le hicimos un trasplante, entonces van a ver ya ahorita cómo está. Más adelante vamos a tener el video. Iván Cruz, tengo juníperos, ¿qué tipo de sustrato me recomiendas y me podrías decir cómo prepararlo? Pues bueno, cómo prepararlo no, porque pues no sé qué tanto puedas tú encontrar los complementos que yo uso. Igual te recomiendo que veas el video que hice sobre sustratos. Ahí explico perfectamente bien para qué sirve cada uno y cómo los podemos mezclar, o cómo preparar un sustrato combinando varios sustratos independientes. Entonces te recomiendo que veas esos videos. Y pues es la misma recomendación con una de las preguntas anteriores. Los juníperos necesitan, a la hora de trasplantarlos, que tengamos un poco de cuidado con las cuestiones de las micorrizas y de este detalle. Entonces, si quieres, también nosotros tenemos sustratos, tenemos micorrizas. Si quieres, ahí está. Si no, pues puedes conseguir alguno de los sustratos que, te repito, yo comento en el video de sustratos, que son los sustratos con los que yo estoy un poquito más familiarizado y que he utilizado y que me han servido. Carlos Ramírez pregunta, ¿cómo escoger un buen árbol en un vivero? ¿Cuáles son las especies en Latinoamérica o en Colombia que más se dan para crear un bonsái? Lo mismo, fíjate cuáles son las especies que tienes a tu alrededor, ¿sí? En la calle, cuáles se dan mejor, y esas son las especies adecuadas con las que puedes empezar. ¿Y cómo escoger un buen árbol en un vivero? Bueno, ya hice un video respecto a esto, por aquí te lo voy a dejar, sí, para que te vayas a ese video, en donde explico o doy algunas recomendaciones para encontrar un buen árbol en un vivero.
Luis Carlos Valcarcel Galvez, los ciprés, ¿en qué época se pueden alambrar aquí en Guatemala? Que más o menos tiene las estaciones igual que México. Ok, bueno, el alambrado se puede hacer en cualquier época del año sin problemas. Nada más hay que tener un poquito de cuidado en la temporada de crecimiento, porque pues hay un poquito más de flujo de savia, pero nada más. Pero lo puedes aplicar con cuidado en cualquier época del año. Y Luis Carlos Barcácel es la misma persona, hace otra pregunta. Dice, yo compré juníperos y alambre uno este mes y se murió el que alambré. ¿Por qué se murió? Porque lo alambré en esta época. Bueno, yo creo que por eso hizo la otra pregunta. Normalmente, híjole, son infinitas las posibilidades que hay de que un árbol se muera. Posiblemente sería por tanto estrés del alambrado, posiblemente sería por la técnica que utilizaste de alambrado. A lo mejor le tronaste muchas ramitas o muchos vasitos de savia. Aparte los juníperos son un poquito más delicados, entonces posiblemente, digo, hay muchos factores que influyen, ¿no? No sabría decirte por qué, pero incluso me atrevería a decir que el árbol ya estaba mal desde antes. O sea, si lo compraste y ya tenía un problema el árbol, un problema de cultivo prácticamente, recuerden que los juníperos tardan en secarse después de que se mueren, porque tienen una resina que hace que todavía se vean vivos o se vean verdes, o como vivos pues, pero verdes durante mucho tiempo después de que el árbol ya dejó de absorber nutrientes. Entonces pónganse bien abusados a la hora de comprar este tipo de árboles. Bueno, estas eran las últimas preguntas. Muchas gracias por seguir aquí. Si les surgen más preguntas, háganlas aquí abajo en los comentarios. Y de esas preguntas vamos a hacer el nuevo video de preguntas de bonsai. Algunas de las preguntas que estén un poquito más interesantes, trataré de hacer videos específicos explicando un poquito más a fondo. Entonces traten de hacer preguntas un poquito más interesantes o que tengan un poquito más de explicación. Y pues bueno, yo se las voy a explicar de acuerdo a mi experiencia. Hay muchas preguntas que se repiten y se repiten, entonces por eso hay veces que algunas preguntas trato de responderlas muy rápido para que esto no se extienda tanto, porque son preguntas que son muy repetitivas. Yo lo que les recomiendo es que lean mucho, infórmense en otros lugares, el que estén aquí en YouTube o en las redes sociales tratando de investigar, pues no es suficiente. La verdad es que necesitan practicar mucho. Acérquense en su localidad, investiguen si hay algún club o algún curso o cualquier otra cosa que pues puedan ustedes asistir personalmente para vivir lo que es trabajar un bonsai, y no solamente pues bueno, vean un tutorial en internet y pues ya lo hagan, ¿no? Entonces a lo mejor sonaría contradictorio que yo les diga que pues bueno, no se queden solamente con los videos de aquí, pero es la realidad. Necesitan práctica, mucha práctica, y investigar mucho, leer mucho. Esto no es algo que se aprende de un día para otro. Entonces pues van a tener errores, lamentablemente, y lamento decírselos. Hay árboles que se les van a morir, a todos nos pasa, incluso a los que tenemos un poquito más de experiencia. Entonces no se vayan para abajo, no se frustren. Si en verdad les gusta esto, pues aférrense y traten de practicar y practicar. Con esto me despido. Un placer como siempre estar de nuevo con ustedes. Visiten nuestras redes sociales, nuestra tienda online, nuestra página web. Todo está aquí abajo en la descripción. Cualquier duda, déjenla aquí o en cualquiera de nuestras redes sociales, y por ahí les vamos a estar respondiendo. Con esto me despido y espero verlos en un nuevo video de Art Tree Bonsai. Hasta luego, bye.